Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación del artículo 39 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público orientado para opositores. Un artículo 39 que empieza a hablar sobre los órganos de representación, órganos de los cuales habíamos nombrado en artículos anteriores, pero que no habíamos explicado qué eran. Por tanto, a partir de ahora vais a encajar una pieza más en este puzzle llamado TREVEP. Y sin más dilación comenzamos con el 39.1 que dice así: los órganos específicos de representación de los funcionarios son los delegados de personal y las juntas de personal. Así que, en primer lugar, vamos a definir qué son estos organismos. Son los órganos encargados de representar los intereses de los funcionarios, cuidado, funcionarios, ante la administración pública. Así que, importante, el TREVEP habla de funcionarios. Representan a los funcionarios. Y hay dos tipos. El primero de ellos son los delegados de personal y el segundo, las juntas de personal. ¿De qué se encargan estos órganos? Pues una de sus funciones son negociación colectiva, participan en la negociación de las condiciones de trabajo, defensa de derechos, protegen y defienden los derechos de los funcionarios ante la administración, interlocución, actúan como intermediarios entre los funcionarios y la administración para resolver conflictos laborales o plantear mejoras, consulta, son consultados en temas relacionados con las condiciones de trabajo y otras materias relevantes para los funcionarios. Así que hay dos tipos. Y vamos a ver ahora a continuación la diferencia entre estos dos tipos. 39.2. En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea igual o superior a 6 e inferior a 50, su representación corresponderá a los delegados de personal. Hasta 30 funcionarios se elegirá un delegado. Y de 31 a 49 se elegirán 3, que ejercerán su representación conjunta y mancomunadamente. Así que, en primer lugar, hay que definir qué es una unidad electoral. Y una unidad electoral es un ámbito geográfico o funcional específico dentro del cual se eligen los representantes de los funcionarios, ya sea para las juntas de personal o delegados de personal. Y como bien dice aquí, estas unidades electorales, 39.2, están compuestas por funcionarios. Así que son como el pueblo que tiene que votar a sus representantes. En este caso, son los funcionarios de un cierto círculo. Ese círculo, pues una administración, un territorio, pues se denomina unidad electoral. Son esos funcionarios que elegirán en votaciones a sus representantes. Pues bien, en aquellas unidades electorales cuya composición y tamaño sea igual o superior a 6 e inferior a 50, es decir, 6 inclusive hasta 49 inclusive, 50 no, desde 6 hasta 49, la representación es encomendada a los delegados de personal. ¿Cuántos delegados de personal? Pues bien, hasta 30 funcionarios se elige un delegado. Es decir, desde 6 hasta 30, ambos inclusive, se elige un delegado. Y desde 31 a 49, tamaño de la unidad electoral, cantidad de funcionarios en la unidad electoral, se eligen 3. Así que hay que aprenderse tanto el tamaño de la unidad electoral como la cantidad de delegados de personal que se eligen en ellos. Seguimos, 39.3. Las juntas de personal se constituirán en unidades electorales que cuenten con un censo mínimo de 50 funcionarios. Así que la diferencia entre delegados de personal y juntas de personal es el tamaño de su unidad electoral. Las juntas de personal son protagonistas en las unidades electorales con mínimo 50 funcionarios, es decir, 50 inclusive, de 50 en adelante. De 50 en adelante ya no hay delegados de personal, ya hay juntas de personal. Bien, 39.4.
El establecimiento de las unidades electorales se regulará por el Estado y por cada comunidad autónoma dentro del ámbito de sus competencias legislativas. Previo acuerdo con las organizaciones sindicales legitimadas en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985 de 2 de agosto de libertad sindical, los órganos de gobierno de las administraciones públicas podrán modificar o establecer unidades electorales en razón del número y peculiaridades de sus colectivos, adecuando la configuración de las mismas a las estructuras administrativas o a los ámbitos de negociación constituidos o que se constituyan. Así que la pregunta aquí, ¿cuál es? La pregunta aquí es, ¿quién establece o cómo se regula las unidades electorales? ¿Cómo se crean? ¿Cómo se moldean? Pues el Estado y cada comunidad autónoma las regulará. Y, segunda frase de este gran párrafo, estas unidades electorales se pueden modificar, siempre con previo acuerdo de las organizaciones sindicales legitimadas. ¿Y quién las modifica? Los órganos de gobierno de las administraciones públicas. ¿Por qué motivo? Pues por razón del número o peculiaridades. Vamos a ver ejemplos de por qué los órganos de gobierno de las administraciones públicas, previo acuerdo con las organizaciones sindicales legitimadas, querrían modificar estas unidades electorales. Un motivo podría ser por el número de funcionarios. El tamaño y la distribución del personal pueden variar con el tiempo, haciendo necesario ajustar las unidades electorales para que la representación sea adecuada. Otro motivo podrían ser peculiaridades de colectivos. Diferentes de colectivos de funcionarios pueden tener necesidades o condiciones de trabajo específicas que requieren una representación diferenciada. Otro motivo, estructura administrativa. Las unidades electorales pueden necesitar alinearse con las estructuras administrativas existentes para que la representación sea más efectiva y se ajuste mejor al funcionamiento de la administración. Así que, muy importante, ¿quién modifica las unidades electorales? Los órganos de gobierno de las administraciones públicas, previo acuerdo de las organizaciones sindicales legitimadas. Bien, seguimos y vamos a ver unidades electorales un poquito más grandes. 39.5. Cada junta de personal se compone de un número de representantes en función del número de funcionarios de la unidad electoral correspondiente, de acuerdo con la siguiente escala, en coherencia con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores. De 50 a 100 funcionarios, habrá 5 miembros en la junta de personal. Estamos viendo el tamaño de la unidad electoral en primer lugar y el tamaño de la junta de personal en segundo lugar. De 101 a 250, 9 miembros. De 251 a 500, 13. De 501 a 750, 17. De 751 a 1000, 21. Y de 1001 en adelante, 2 más por cada 1000 o fracción, con el máximo de 75. Así que estamos viendo la composición de la junta de personal que va en función de la cantidad de funcionarios que haya en su unidad electoral. Así que depende el tamaño de la junta de personal de cuántos funcionarios haya. Y en el caso de 50 a 100 habrá 5 miembros. Hacemos un salto con respecto a la escala de 31 a 49, que había 3 delegados de personal. A partir de 50 hay juntas de personal y esa junta de personal está compuesta por 5 representantes. Vemos que todos los números, todos los miembros, tanto para delegados de personal o como junta de personal, son números impares. De 6 a 30 había un delegado de personal, de 31 a 49 había 3 delegados de personal, de 50 a 100 hay 5 miembros de la junta de personal, de 101 a 150 hay 9, y a partir de ahora vamos a hacer saltos de 4 en 4. En la siguiente escala habrá 13, 4 más. En la siguiente escala hay 17, 4 más. En la siguiente 21, 4 más. Y ahora se suman distintos en la última escala.
De 1001 en adelante, 2 más por cada 1000 o fracción con el máximo de 75. Es decir, una junta de personal jamás tendrá más de 75 miembros. Así que, por ejemplo, de 1001 en adelante, por ver ejemplos de esto, en una unidad electoral de 1030 funcionarios, habrá 23 miembros en la junta de personal. En una unidad electoral de 1001 funcionarios habrá también 23. En una de 2000 también habrá 23. En una ya de 2000, por ejemplo, 2400, pues ya habrá 25. Podríamos decir, para intentar entenderlo mejor, que de 1001 a 2000 habrá 23. De 2001 a 3000 habrá 25. De 3001 a 4000 habrá 27. Y así hasta llegar al máximo de 75. Esta es la composición de la junta de personal. Y por último, terminamos con el 39.6 que dice así: las juntas de personal elegirán de entre sus miembros un presidente y un secretario y elaborarán su propio reglamento de procedimiento, que no podrá contravenir lo dispuesto en el presente estatuto y legislación de desarrollo, remitiendo copia del mismo y de sus modificaciones al órgano u órganos competentes en materia de personal que cada administración determine. El reglamento y sus modificaciones deberán ser aprobados por los votos favorables de al menos 2/3 de sus miembros. Así que esta junta de personal tiene un presidente y un secretario. Este presidente y este secretario es uno de sus miembros. Así que, por ejemplo, en una junta de personal de 5 miembros, por ejemplo, de una unidad electoral de 64 funcionarios, de esos 5 miembros, uno será el presidente y otro será el secretario, y luego habrá 3 miembros más. Lo importante es que ese presidente y ese secretario son miembros de la junta de personal. Esta junta de personal elabora su propio reglamento de procedimiento y remite copia al órgano competente en materia de personal. Al competente en materia de personal. Tanto del mismo como sus modificaciones. El órgano competente en materia de personal debe estar informado. Y este reglamento, lógicamente, y no lo voy a subrayar, no puede contravenir, no puede contradecir, no puede ir en contra del presente estatuto, que es el TREBEP, y su legislación de desarrollo. No puede ir en contra, en definitiva, de la legislación de función pública. Y el reglamento y sus modificaciones, pues deben ser aprobados con los votos favorables de al menos 2/3 de sus miembros. Es decir, del 66,6% mínimo, si lo establecemos en porcentaje. Así que siguiendo con nuestra junta de personal de 5 miembros, si vota a favor del reglamento una persona, no se puede aprobar ni modificar porque es un 20%, 1 de 5. Si aprueban a favor 2 personas, si votan a favor 2 personas, tampoco, 40%, no se puede aprobar el reglamento ni modificarlo. Si votan a favor 3 personas de 5, 60%, tampoco se aprobará. Y ya si votan a favor 4 personas, que ya representan el 80% de la junta de personal, por tanto se supera ya ese límite mínimo de 2/3 de sus miembros, pues ya sí que se aprobará ese reglamento y o esa modificación del reglamento. A partir de 4 de 5 ya se podrá. Así que podéis hacer las cuentas para cada tipo de composición de junta de personal, cada tipo de tamaño, por curiosidad y eso. Pero lo importante es saber el límite inferior, que son 2/3 de sus miembros. Las composiciones de la junta de personal y el agregado de personal son súper preguntables en exámenes, tipo test sobre todo, y supuestos prácticos. Así que esto hay que sabérselo muy bien. Así que yo os recomiendo que os hagáis un esquema, una lista, con cada escala, en cada línea pongáis un tamaño, así sucesivamente, incluso que pongáis ejemplos. Por ejemplo, en una unidad electoral de 36.320 funcionarios, ¿cuántos
Bueno, 36.000 es mucho decir, ¿no? Pero 18.000 funcionarios, 18.003 funcionarios. ¿Cuántos miembros de la Junta de Personal son necesarios? Pueden preguntarlo así, pueden decir, en una unidad electoral de X funcionarios, ¿cuántos miembros de la Junta de Personal habrá? Y a lo mejor ponen una unidad electoral de 8 funcionarios y habría que decir que ninguna respuesta es correcta porque no hay junta de personal, hay delegados de personal. Así que hasta ese nivel se pueden llegar y les gusta ser bastante peculiares. Bueno, así que sin más, queda analizado este artículo 39 y nosotros nos vemos ya en el próximo vídeo, que será el del artículo número 40. Un saludo.